Bienvenidos a una nueva edición de su programa Otredades, donde vamos a conversar de las diversas edades que conviven en nuestra identidad cultural nicaragüense. En el día de hoy tenemos la presencia de dos poetas jóvenes que son prácticamente fundadores del movimiento Poetas de la Paz. No poetas por la paz, como les suelen llamar, sino de la paz, que no es lo mismo ni se escribe igual. Damos la bienvenida a nuestro programa a Camilo Membreño Sevilla, coordinador del movimiento Poetas de la Paz, y a Yustián García Velázquez, ambos, como comentábamos con anterioridad, jóvenes poetas con al menos 3 libros, 2 publicados y 1 a punto de cada uno, ¿no? Estamos hablando de poesía joven. Camilo, por su parte, publicó su primer libro cuando fue acreedor del premio Mi Primer Libro Publicado, un concurso que fue convocado por el Instituto Nicaragüense de Cultura, entonces hoy Instituto de Cultura de Juventudes y Pueblos, libro que lo tenemos aquí con nosotros y que se titula, como pueden ver, El ojo detrás del sol. Fue la primera obra publicada de Camilo, no la única. Ese mismo año fue acreedor del premio de poesía joven convocado por el Banco Central de Nicaragua, ¿ya? Y el libro ganador, el poemario de Camilo, se titula Anatemas. Todavía inédito, pero entendemos que hay una próxima publicación digital en ciernes, esperamos, ¿no? Así es. Por lo que a Yustián García respecta, su primer libro fue publicado allá por el año 2008 y se llama La sombra del poeta. Más adelante conversaremos de esa sombra, si todavía subsiste o desapareció o se transformó con el eco del claro canto del amanecer, una antología poética publicada en Estelí por poetas jóvenes, hasta donde entendemos, donde también aparece recogida parte de la obra poética de Yustián. Tiene un tercer libro publicado en el año 2022 titulado Conticinio. Después vamos a dejar que sea el propio Yustián que nos explique el significado de Conticinio, ¿no? Tiene que ver con la noche, solamente les avanzo eso, ¿no? Y ambos son un testimonio vivo, fehaciente en este mes de junio del 2024, tan fructífero, tan a propósito, no solamente de aniversario, sino de la pertinencia de la poética dedicada a la paz, en este sentido de la paz. Camilo, ¿cómo surgió brevemente el movimiento Poetas de la Paz, allá por el año 2018? Bueno, primero que nada, muchas gracias, maestro poeta Humberto Vélez, por invitarnos a este programa de Otredades. Es un gusto para nosotros estar acá. Y bueno, para iniciar, hablar de los Poetas de la Paz en el 2018, ¿verdad? Sabemos que en el 2018 se dio el intento de golpe de Estado. Realmente ese fue el momento en el que nosotros nacimos, ¿no? En medio del intento de golpe de Estado, que estaban los tranques de la muerte, estos grupos opositores generando caos en las calles, y cuando estaban también los medios internacionales atacando la revolución, ¿verdad? Y al gobierno legítimamente elegido, pues, de Nicaragua, a la cabeza, pues, del comandante Daniel Ortega. Entonces, nosotros nacimos, no fuimos autoconvocados, ¿verdad? Fuimos convocados por, en ese momento, ¿verdad?, autoridades de cultura que nos llamaron, nos invitaron a hacer poesía por la paz, junto con otros artistas, y así nacieron los artistas de la paz, ¿no? Que había teatristas, músicos, pintores, y también estaban los poetas. Y bueno, con el tiempo nosotros, los poetas, nos organizamos nosotros mismos
y ya nos organizamos como poetas de La Paz. Bien. ¿Por qué El ojo detrás del sol para titular tu primer libro de poesía publicado? Sí, El ojo detrás del sol es mi primer libro de poesía. El título hace alusión a una especie de providencia más allá de lo conocido, pues tal vez lo que nosotros podemos ver en el cielo es el sol, y en la antigüedad pues incluso nuestros pueblos originarios, ¿no?, alababan al sol como a un dios. Entonces tiene que ver con un aspecto metafísico, con un aspecto teológico, pues como el sol que todo lo ve, el sol que todo lo observa, y la experiencia personal que uno tiene, yo la quise describir a través de la poesía. Sí, en cualquier caso hay, diría yo, más de alguna reminiscencia de tus estudios teológicos. Sí, así es. Hay una deidad detrás del sol que ha iluminado tu obra hasta el momento. Lustián, ¿por qué la sombra del poeta? Concretándolo. Sí, La sombra del poeta fue el primer ejercicio que hicimos en el tema poético. Antes que todo, gracias por la invitación. Eso fue una iniciativa que construimos con un grupo de amigos, compañeros allá en Estelí, allá por el 2008, y La sombra del poeta porque dentro de ese contexto nosotros empezamos a identificar el elemento poético, el interés por escribir, el interés por entrar dentro del mundo de la poesía, y estaba esa sombra ahí creciente entre nosotros, y surgió la idea, la concretizamos a través de este libro, La sombra del poeta. Posterior a ello estuvimos aportando con el movimiento cultural en el programa en otras publicaciones también que se estuvieron realizando de manera posterior. Entre ellos, en el Claro del Canto se escuchó el amanecer, un compendio poético que se trabajó con muchachos de distintas partes del país, teniendo un alcance pues de alrededor de unos 12, 14 chavalos dentro de ese momento. Seguimos apoyando también en otras iniciativas con los compañeros antes de estar en Poetas de la Paz, iniciando en otras iniciativas así culturales bastante puntuales, de iniciativas propias. También aportando pues en algunas revistas también, y posterior a ello ya empezamos a trabajar en el libro Conticinio allá en el año 2021, y nos dimos el tiempo para poder concretizarlo, para hacer algo estéticamente agradable, metafísicamente que tenga un contenido adecuado a lo que estaba en ese momento yo buscando, y surgió y dio como parto Conticinio, ¿no? Eso ya el 2022 más o menos, si no estamos equivocando, pues, y seguimos en esa ruta que es la poesía. Tengo entendido que tenés en el horno, por así decirlo, un tercero que se llama Encuentro, que está a punto de ver la luz, ¿no? Sí, correcto. Encuentro es el siguiente hijo que estamos trabajando, como usted lo dice, está en el horno. Ya en estos días tenemos la posibilidad de ajustar algunos detalles para su debida presentación, compartirlo con los compañeros y poder entrar en la discusión que nos permite el tema de la poesía. Yo le mencionaba en su momento el detalle que también la poesía nos permite hacer una pauta y para poder identificar, entrar o explorar a otros espacios desde la literatura. Pues esperemos que este libro Encuentros nos dé esa posibilidad pues, de entrar, en este caso, con más fuerza el tema de la narrativa. Camilo, entiendo que vos estás, si no lo has concluido, estás a punto de concluir un tercer título poético que se llama Cornucopia, ¿no? Así es, así es. De hecho, lo que quiero hacer con este libro de Cornucopia es hacer como una especie de recopilación. No son poemas nuevos, para el público sí, pues para mí no lo son, porque es una especie de recopilación de varios poemas que tal vez no terminaron ni en el primer libro ni en el segundo, entonces que van a encontrar su lugar en este tercer título que sería Cornucopia, pero también quería incluir la narrativa, pues incluir relatos también para que sea un poco variado, pues ya que considero, ¿verdad?, que la narrativa es un poco más accesible para las personas
para el público nicaragüense, porque la cuestión de las metáforas, los símiles, todas las figuras literarias, por lo menos en mi obra, han sido complicadas de entender para las personas. Creo que quiero hacer un trabajo que sea, como dicen, más digerible, pero en un lenguaje más sencillo, ¿verdad? Para que pueda llegar a un público también más amplio. Esa es la idea. Eso es, nos recuerda bastante el título de este programa, por qué se llama Otredades, ¿no? Porque, ¿qué es la otredad? Nosotros lo comentábamos en el primer programa, citando textualmente a Antonio Machado, quien a su vez fue citado por Octavio Paz con un epígrafe textual de don Antonio Machado, con ese personaje apócrifo de don Antonio que era Abel Martín. Abel Martín, que era un filósofo y un profesor absolutamente heterónimo, que don Antonio Machado empezó a publicar, porque él publicaba también como Juan de Mairena. Entonces, canciones. Entonces, a propósito de eso, las otredades son la heterogeneidad que hay en todos y cada uno de nosotros. Es lo otro que hay en el uno. No es nada nuevo, también es famosísimo un poeta del gran Jorge Luis Borges, un poema, perdón, que se llama El otro, el mismo. Y juega con ese intento, a mí me lo evocó el título de Cornucopia, sí, para recoger, además de la poesía, darle cabida a la sencillez de nuestro idioma y no quedarse solo en las figuras literarias, porque no siempre, aparte de las metáforas, pues meterte con una sinécdote, con un hipérbaton, en fin, una metonimia o una heteronimia, toda esa serie de figuras literarias, solo por citar algunas, ¿no? Y vos en encuentros, ¿qué andás hallando o qué andás buscando? Para toda despedida hay un encuentro, ¿verdad? Y en esa parte de encuentro, son distintos procesos que al final nos llevan a encauzarnos a una sola dinámica. Y encuentros es eso, pues es el resultado de distintos momentos que generan una dinámica explosiva, interna, intensa, y ese encuentro tan intenso se convierte hasta en un paroxismo, esa exaltación efervescente e intensa. Entonces encuentro está cargado, desde mi perspectiva, de esa volatilidad intensa que tiene la poesía, que se necesita de otros seres para poder alimentarse y que nutre de pasión, que nutre de alegría, que nutre de todos esos componentes que hacen que la tinta poética pueda correr por su propia naturaleza, ¿no? Entonces creo que Encuentros también obedece a un proceso de maduración, obedece a una dinámica que se implementa desde muy adentro de uno y que a medida que las cosas van sucediendo, uno va tomando esas circunstancias bajo el elemento creativo y lo convertimos en esa parte, pues que puede ser un poema, una décima, una narración o la consecuencia de muchos encuentros, pues al final. Esta es para los dos, pues, ustedes deciden quién responde primero. ¿Qué es y para qué sirve la poesía? ¿Qué es y para qué sirve la poesía? Bueno, yo pienso que... Para jóvenes como ustedes. Sí, sí. Yo quiero... Bueno, para mí la poesía no solamente es decir un lenguaje especial, ¿verdad?, que existe dentro de la lengua, por así decirlo, sino que es algo elemental, una fuerza elemental que está en el universo, aunque suene como tal vez cosmológico y exagerado, ¿verdad? Pero la poesía no es solamente el lenguaje. Que te tiraste el ancla de lo elemental. Entonces es algo primordial, una fuerza primordial, así como podría ser el amor, como podría ser otras fuerzas elementales que están más allá de nuestra comprensión humana, ¿verdad? Entonces
creo que tiene que ver con una cuestión, incluso, aunque suene exagerado, ¿verdad? Tal vez, con una cuestión divina, absoluta, que se encuentra en toda la creación, que se encuentra en todos los seres humanos, pero que tal vez algunos seres especiales, que nosotros llamamos poetas, se vuelven, como dice Darío, un pararrayo celeste, y ese pararrayo celeste recibe señales celestes, exteriores, y luego las transmiten hacia el público. ¿Para qué sirve la poesía? Dejémosla para cuando regresemos de la pausa, continuar en ese aspecto utilitario que a mí me da miedo Sí, sí. calificar lo de utilitario. Regresamos en unos segundos. Hablando de qué es y para qué sirve la poesía con esta juventud poética nicaragüense que nos enriquece el espacio de su programa Otredades. Camilo estaba a punto de decir para qué sirve, pero para que medite un poquito, Justian, decinos en tu opinión, ¿para qué sirve la poesía? Bueno, primero que nada, es una pregunta bastante compleja para mí, pero sí pudiese mencionar que en el aspecto de la poesía la voy a reducir a una sola palabra, y es la exaltación del alma. Menciono eso porque al final esa exaltación nos permite crear, y esa creación nos permite jugar con muchos elementos, y la poesía es ese elemento que nos conduce, nos lleva y nos permite generar distintos mundos, distintas realidades, distintas emociones. Podría decir que la poesía es un complejo de situaciones, pero también podría decir que la poesía se traduce a una mirada. La poesía nos es útil para poder acercarnos más a esto que somos, y es seres humanos, personas, animales. Y esto se transmuta a que la poesía es ese vehículo que nos hace ver en el agua, nos hace ver el amor, y nos hace ver desde el amor la vida, pero también la muerte. Tiene múltiples criterios, pues, así que no podemos definir bajo un solo elemento para qué nos es útil la poesía, desde mi perspectiva. Pues. Sí, sí. Te metiste en berenjenales, pero no lo vamos a profundizar, porque me vino a la memoria inevitablemente aquel poema tan famoso, recién recogido por Juan Chou y Héctor Avellán en El Fulgor de Limón, tan famoso de Carlos Martínez Rivas, Proposición Teológica para un Prelado, ¿no? Buenísimo. ¿Dónde se dice, y por qué me vino a la memoria para que nuestro público lo entienda mejor? Ahí se dice que no hay alma sin cuerpo. Lo dejamos ahí para que, para la reflexión. Para que los berenjenales se campen a sus anchas en la mente de cada quien que nos vea. Camilo está con muchas ganas de comentarnos qué hace un poeta joven en la Nicaragua de hoy, que además coordina el movimiento de poetas de la paz, que representa a Nicaragua en el frente continental. Sí, sí, el Frente Internacional de Escritores por la de Libertad. Escritores por la Libertad. Sí. Ya. Algo tuve que ver yo con eso, pero sí, de hecho. No viene al caso, más que la magia de la poesía. Claro, sí. Es una utilidad inédita de la poesía. Así ¿ya? es. Un instrumento. Claro. Que estamos descubriendo entre los tres aquí ahora. No, pero un poco, ¿qué significa para poetas jóvenes como ustedes el momento histórico que vivimos? ¿Ya? ¿Y cuál es el ambiente poético en la Nicaragua de hoy? Bueno, yo pienso que en el momento histórico en el que vivimos es más fácil publicar, por ejemplo, que siempre es importante para los poetas publicar porque hay bastantes oportunidades para hacerlo.
en Nicaragua y en el mundo a través de plataformas digitales, ¿no? Es más sencillo publicar, escribir y leer, que era tal vez antes más sencillo, ahora es más difícil. ¿Por qué pienso esto? Porque la gente no lee como antes. No se lee en libros o en revistas, sino que la gente normalmente lee a través de sus teléfonos. O no leen de plano, pues la mayoría de las personas gastan su tiempo, creo, en sus celulares viendo videos o viendo otras cosas, no necesariamente enriqueciendo su cultura. Entonces, eso se vuelve complicado. Y escribir, creo que lo comentábamos fuera de cámara, la cuestión de las inteligencias artificiales, estos tipos, ahora estos escritores que sacan 40 libros en un día o en una semana, ¿verdad? Utilizan la inteligencia artificial. Yo creo que en vez de hacer las cosas más fáciles, en ese sentido hace las cosas más difíciles, porque eso precioso que es pensar por uno mismo, pues está desapareciendo, porque ahora las máquinas están pensando por uno. Entonces, y encontrar un tiempo para dedicarse a leer y a escribir se vuelve cada vez más difícil con el movimiento de cada vez las cosas van más rápido, hay que estarse moviendo constantemente de un lugar a otro. Un momento estás en una noticia, a la media hora estás en otra noticia, todo va tan rápido, es tan efímero. Todo. Yo diría que hay tantos elementos de distracción para la mente humana, que al final, citando a Humberto Eco, sin ir más lejos, las redes sociales son una fábrica de estúpidos, de idiotas. Así es, totalmente. ¿No? Yo estoy Entonces, totalmente de acuerdo. Además, ¿hasta dónde es legítimo que la inteligencia artificial sustituya a la inteligencia natural? ¿Ya? Entonces, eso sería un debate interminable, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es el momento de la poesía joven en Nicaragua, Justian? Teniendo en cuenta que ustedes, perdón la interrupción, son unos privilegiados que ya han conseguido publicar a sus 30 y pocos años, que entiendo que más por ahí andan más o menos ustedes, más de dos libros, ¿no? Y de poesía. Y de poesía, sí. Además, perdón, en el país de Rubén Darío. Y cuando estamos en un programa donde ustedes han podido ver la ambientación escénica, está entre las ruinas paganas y las catedrales del pensamiento, ¿no? Lo digo citando a Quetzalcóatl, evocado por Nezahualcóyotl, ¿ya? Y respaldados aquí atrás por la plástica nicaragüense, ¿no? Desde la figura de Leoncio Sáenz saliendo de la soledad de las casas de Alfonso Jiménez. Entonces, un poco te lo hice largo, pero... No, creo que al final el preámbulo acompaña el hecho de que la poesía joven no es efímera, no es transitoria, sí obedece, pensaría yo, a ciclos históricos que se viven primero a nivel de sociedad, porque al final los contextos, como mencionaba Camilo, los contextos influyen sobre la poesía, y ahí es donde nace también la poesía política, por ejemplo. Nacen escritores de la talla, ya lo habíamos dicho en otro momento, Roque Dalton, Rugama, Benedetti, entre otros. Pero también hay un momento en que creo que la poesía empieza a florecer en la persona, y es cuando exalta sus sentimientos. Yo mencionaría esta parte porque es ahí donde empezamos a escribir. Si podemos hacer memoria y uno recuerda, los primeros intentos de poesía que uno hace fue estando con su primer amor, tal vez. Y eso florece y se va fecundando al final. En este contexto, pensaría yo que la juventud a nivel general tiene esa oportunidad de poder presentar, de poder escribir, de poder cuestionar incluso, que creo que es un elemento bastante importante. Cuestionar en el sentido para seguir creando, para seguir puliendo, porque al final a eso se traduce la poesía, pues se traduce a que es barro para transformar, es barro para crear, y en ese proceso vamos dándole el acabado. Ese acabado va a la par del tiempo, y yo menciono esto porque
decirnos que nosotros obedecemos a una línea poética, claro que sí, pero el rango de poeta, ese rango creo que lo definen para mí dos, tres cosas. Primero, el tiempo que va acompañado y lleno de la dedicación, del entusiasmo, de la disciplina de seguir escribiendo. Y segundo, de poder reconocer los otros criterios poéticos que vienen haciendo. Al final, si lo vemos desde esta perspectiva, se traduce a que somos eslabones. Somos eslabones de la poesía de los años 2000. Hubieron poetas eslabones de la poesía del 90, que en esa relación no hay ninguna contradicción, simplemente obedece a estadios cíclicos que la poesía nos ha permitido experimentar. ¿Estamos en deuda con la poesía? Creo que no podemos estar en deuda con la poesía. Más bien, la realidad es que la poesía toma distintas dinámicas, de manera pasiva, de manera activa, pero no deja de estar entre nosotros, es una sombra. Eso es la poesía. Camilo, ¿por qué Anatemas? Anatemas. Bueno, es extraño, ¿verdad? Que el que se titula Anatemas no tiene nada que ver con cuestiones heréticas, ni maldiciones, ni nada teológico realmente. Anatemas es un libro que tiene dos partes fundamentalmente. La primera parte se titula Galería de Arte y es un acercamiento a la poesía totalmente descriptivo, ¿verdad? Me consta. Sí, totalmente descriptivo. Quería intentar, ¿verdad?, algo diferente. Y creo que eso es lo interesante de escribir un libro, siempre tener una aproximación diferente a la escritura. Si todos los libros de un autor son iguales, leíste uno y bueno, no vale la pena leer los otros. Entonces, es una poesía totalmente descriptiva, donde hay bastante alusiones a los bodegones, ¿verdad?, en primer lugar, a los autorretratos, a los paisajes, ¿verdad?, que no necesitan mucha explicación porque es una poesía que simplemente describe una escena, una imagen. Habla por sí sola. Habla por sí sola. La segunda parte, que se titula Anatemas, si bien en lo que mencionaba Justian, ¿no?, de que uno muchas veces escribe poemas de amor o de desamor. Entonces, en El ojo detrás del sol no hay poemas realmente de amor, mientras que en Anatemas sí hay algunos poemas de desamor que quise incluir. También es bastante variado, ¿verdad? También está aquel poema, le hice un poema en respuesta al sueño de la locomotora de Luis Alberto Cabrales, ¿verdad? Que se llama La pesadilla de la locomotora, ¿verdad? Que, bueno, haciendo alusión de que, bueno, en el país, como sabemos, desde los años 90, pues no hay ferrocarril, y haciendo un poco alusión a eso, pues un país sin tren, ¿verdad? Que también es un sueño, ¿verdad? Volver a tener un tren, creo, en Nicaragua, un poco de ese sentimiento. Es un poema que tenemos que volver a describir de la mejor manera todos los nicaragüenses. Sí. ¿Por qué Conticinio, brevemente, en el silencio de la noche? En el silencio de la noche es cuando creo que mejor se escribe. Y en ese grado superlativo que es el Conticinio. El Conticinio es el mejor momento. Bueno, no puedo decir que es el mejor momento, pero sí es el momento adecuado para poder concertar todos los pensamientos. Cuando no hay bulla, no hay escándalo, solo hay silencio. Y ese silencio estridente que suena nos da la pauta de poder albergarnos y escondernos en Conticinio. Y que de ahí salen los distintos componentes poéticos. Conticinio, al final, un proceso también, porque no era ese el nombre del libro, pues. Y creo que a los que estamos en el intento de hacer este ejercicio literario, nunca nos casamos con el primer nombre. E incluso con este último libro, tuvo como una especie de metamorfosis. Y eso obedece a ese mismo proceso, pues. Que siempre hay un grado de insatisfacción. Y quizás uno nunca queda contento con el resultado final. Y por eso yo hablaba del acabado del libro. Siempre, nunca vamos a estar contentos. Pero no es la metamorfosis, disculpame la interrupción, en el sentido kafkiano, ni tampoco de Augusto Monterroso, ¿no? Acordémonos del cuento más largo del mundo, en sentido inverso. Sí. Entonces al final, discúlpeme, al final en Conticinio se traduce a eso, pues al momento exacto en que la noche nos permite
reconocernos y vernos navegar dentro de la poesía. Esa parte. Yo quería aprovechar la presencia de ustedes para hacerles un encargo en nombre de Otredades, de todas las edades que en nosotros conviven, de las identidades culturales que hay en nuestros pueblos, ¿ya? Un poco también empujar con la modestia de nuestros esfuerzos, de cada uno o colectivamente, ahí donde podamos estar organizados, esa nueva etapa del Instituto Nicaragüense de Cultura de las juventudes y de los pueblos, ¿no? Sí. Para irle dando contenido. Ustedes sean convocantes de las diferentes expresiones artísticas, en la plástica, en la poesía, en la narrativa, en el cuento, en la música, en la pintura, ¿no? Yo sí le mencionaría, discúlpeme, que hemos recibido pues en gran medida el respaldo del Instituto Nicaragüense de Cultura, de los compañeros del Movimiento Cultural de Norrugama, de la juventud como tal. Creo que ha sido vital el apoyo, pues, y esa parte nos ha permitido también conocer otras experiencias, otros escenarios de la literatura y el arte a nivel general. Entonces, haciéndonos eco de esa vitalidad y sumergiéndonos en ella, nos despedimos por esta edición de Otredades, esperando que haya sido cada vez más del agrado de toda nuestra entrañable audiencia. Será para la próxima semana que volveremos a encontrarnos en este espacio de otras edades, otras identidades que llamamos Otredades. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Justian. Siempre serán bienvenidos en este su espacio. Muchas gracias por eso.